Los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier deseo pecaminoso, como pervierten por ello el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción, por tanto, destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que es que siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de seguir hablando de la libertad de conciencia y la libertad que nos has dado por la obra de tu Hijo. Te rogamos que tú nos guardes, Señor, de distorsionar esa libertad tan gloriosa que nos has dado para que te sirvamos, para que te obedezcamos alegremente. Líbranos, Señor, de pervertir las cosas buenas que tú has hecho. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Judas, el apóstol, escribió las siguientes palabras. Él dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas describe la misma situación que encontramos en este párrafo. La gracia de Dios transforma, la gracia de Dios santifica a una persona, pero siempre habrá quienes distorsionan por completo el significado de la gracia y las implicaciones del Evangelio. Pasó en el tiempo de Judas y la confesión está haciendo eco de esto, porque en el tiempo en que se redactó la confesión había personas que hacían lo mismo, distorsionaban la gracia, distorsionaban la libertad que hemos recibido en Cristo. Vimos en el párrafo 1 en qué consistía la libertad cristiana, vimos una definición de ella. Y en el párrafo número 2 vimos los límites de la libertad cristiana. Hablamos allí de cómo algunos agregan doctrinas y mandamientos de hombres que son contrarios a la palabra de Dios. Y esa es la respuesta que nosotros identificamos con el legalismo. Pero lo que pasa en el párrafo 3 va en la dirección opuesta, no va en la dirección de agregar mandamientos, sino en vivir de una manera licenciosa, bajo el pretexto, dice la confesión, de la gracia, bajo el pretexto de la gracia. Es decir, utilizar la gracia como una excusa para el pecado. Judas nos aporta un ejemplo de que este error es muy antiguo. Y es algo, hermanos, que podemos decir que ha perdurado hasta nuestros días. Ese camino de perdición, ese error fatal, se evidencia en frases o situaciones como: no importa que peques, Dios te va a perdonar. Hermanos, ¿es cierto que Dios perdona? Por supuesto. Pero eso no puede ser utilizado como un pretexto o una excusa para el pecado. O quizá hay alguien que dice: yo ya no soy alcohólico, Dios me ha hecho una nueva criatura. Y le preguntamos: ¿pero te sigues emborrachando? Sí, 2 veces a la semana. Pero ya soy una nueva criatura. ¿O qué tal? Ya sabes cómo es el diablo. Él es el que me tienta y por eso estoy cayendo una y otra vez. Pero a mí Dios ya me hizo libre. Recuerdo bien la historia de un pastor que allá en Sonora, que había sido vagabundo, había estado en las calles, había estado en lo más bajo de este mundo. El Señor lo sacó de ahí, lo transformó,
estuvo un tiempo en un grupo que se llama Alcance Victoria, quizás algunos de ustedes lo ubican, ¿verdad? Tienen centros de rehabilitación, un ministerio cristiano. Y este hermano un día conoce a una persona que está en la calle del mismo grupo, Alcance Victoria. Pero cuando lo ve y le empieza a hacer unas preguntas, se da cuenta de que en realidad no es cristiano. Y le dice, amigo, tú estuviste en Alcance Victoria, pero tú no has alcanzado la victoria. Y esa es, hermanos, la situación de mucha gente que escucha el evangelio, entienden algo de las verdades, de cómo Dios tiene el poder para transformar a una persona por completo, pero no es una realidad en sus vidas. Y es más, esto va más allá, utilizan la gracia, eso que saben, hablar del amor de Dios, hablar del perdón de Dios, como si fuera una excusa para permanecer en el pecado. Esto nos dice entonces, o este párrafo nos enseña, que utilizar la gracia como un pretexto para el pecado es en realidad una perversión tanto de la gracia del evangelio como de la libertad cristiana. Así que podemos titular este párrafo, si vemos su estructura, como la perversión de la libertad cristiana. Y vemos 3 puntos. En primer lugar, los que pervierten la libertad cristiana. El párrafo nos describe a estas personas. En segundo lugar, el resultado doble. ¿Qué es lo que esta idea, esta manera de vivir produce? Y por último, ¿cuál es el propósito de la libertad cristiana? Lo cual va a ser muy significativo, ¿verdad? Porque el capítulo cierra recordándonos cuál es el propósito para el que Dios nos ha hecho libres. Veamos entonces, hermanos, en primer lugar, los que pervierten la libertad cristiana. El párrafo comienza así, nos dice: los que bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier deseo pecaminoso. ¿Cuáles son los verbos? ¿Cuáles son las acciones con las que la confesión describe a estas personas? Practican cualquier pecado. Hermanos, hemos visto que las palabras en la confesión fueron escogidas cuidadosamente. No dice solamente pecan, porque eso es realidad de todo creyente aún, pero dice los que practican el pecado. Su estilo de vida se caracteriza por esto. O abrigan, dice la confesión, cualquier deseo pecaminoso. No es solamente que se presente el deseo pecaminoso y ellos estén batallando contra ese deseo, no. Lo abrigan, lo abrazan, consienten con ese deseo pecaminoso. ¿Cuál es el modo en el que realizan esto? La confesión dice, bajo el pretexto de la libertad cristiana. No es cualquier tipo de personas. Hermanos, todos los que están fuera de Cristo practican el pecado y abrigan deseos pecaminosos. Pero ¿cuál es la diferencia de estas personas? Lo hacen bajo el pretexto de la libertad cristiana. Son personas que han escuchado algo acerca del evangelio. ¿Qué es lo que ocurre ahora con estas personas? Vamos a considerar el resultado doble que esto tiene. Nos dice la confesión. Como pervierten por ello el propósito principal de la gracia del evangelio para su propia destrucción, por tanto, destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana. ¿Cuál es el primer resultado? Su propia destrucción, nos dice la confesión. ¿Cuál es la razón por la que hacen esto? La razón por la que destruyen o se destruyen a sí mismos. La confesión dice, como pervierten por ello el propósito principal de la gracia. ¿Cuál es el propósito principal de la gracia? ¿Por qué Dios nos da su gracia? Podemos decir, por un lado, para perdonarnos, para librarnos de la esclavitud al pecado, para transformar nuestros corazones.
Y de hecho el texto que tenemos aquí, hermanos, es Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2, en el que el apóstol Pablo nos dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Recuerden que en esta carta Pablo comienza a hablar de la culpabilidad del hombre, del capítulo 1 hasta una parte del capítulo 3. Todo ser humano es culpable, dice el apóstol Pablo. Sean los que nunca tuvieron la palabra de Dios, los gentiles, los paganos, sean los judíos, con más razón, dice el apóstol Pablo, porque tienen la ley escrita. Y después de eso, el apóstol Pablo comienza a presentar el evangelio de Romanos 3:20 en adelante. Pablo habla del evangelio, Pablo habla de la justificación, Pablo habla de la unión con Cristo y cuál es el resultado que eso tiene. Así que cuando llega al capítulo 6, Pablo hace una pregunta retórica, como si estuviera dialogando con alguien que está teniendo dudas en su mente de cuál es la conclusión de lo que él viene diciendo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En otras palabras, ¿acaso todo lo que he dicho da alguna excusa o pretexto para perseverar en el pecado? Si donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, ¿da esto alguna razón para pecar? Pablo dice, todo lo contrario, en ninguna manera. Porque al ser unidos a Cristo, nos explica el apóstol, hemos muerto al pecado. Y esto quiere decir que el dominio del pecado, la esclavitud al pecado, ya ha terminado para el cristiano. Y por eso es que hablamos de libertad cristiana. ¿Libertad de qué? Entre otras cosas, de esa esclavitud al pecado. El propósito de la gracia entonces no es que continuemos en el pecado, sino que, como lo dice Pablo a Tito, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ese es el propósito de la gracia en el Evangelio. Pero además el primer resultado que encontramos aquí, es decir, que cuando alguien abraza esta idea lo hace para su propia destrucción, nos dice la confesión. Además de esto, hay un segundo resultado. Destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana. Y la confesión cita la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5:13, que nos dice lo siguiente: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Este versículo, hermanos, es muy aleccionador, porque justamente cuando Pablo está hablando a los Gálatas, una de las cosas que está en juego es una visión correcta de la libertad cristiana. ¿Qué es lo que estaban haciendo o qué es lo que podía pasar en la iglesia de Galacia? El error en el que estaban cayendo algunos, el legalismo, el empezar a agregar mandamientos o doctrinas de hombres. Entonces Pablo tiene que corregir eso. Pero del otro lado hay otro peligro, ¿verdad? Si Pablo enfatiza la libertad que hay en Cristo, la libertad a la que hemos sido llamados, tiene que ser cuidadoso de evitar otro extremo. ¿Cuál es el otro extremo? El que estamos viendo en este párrafo. El antinomianismo, o sea, el no querer guardar la ley, el no querer obedecer.
el cambiar el propósito de la gracia y decir, bueno, Pablo, entonces si somos libres, podemos hacer lo que queramos. No, Pablo dice, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne. No podemos dar lugar a la carne, al pecado. Si nos sirvan, se dice el apóstol, por amor los unos a los otros. La libertad cristiana entonces tiene un modo correcto de utilizarse. Y ese modo puede resumirse como obediencia a Dios y amor los unos a los otros. Algo que tiene que ver con Dios y algo que tiene que ver con nuestro prójimo. El segundo resultado entonces es que si alguien abraza esa idea de que la gracia es alguna especie de pretexto para el pecado o la desobediencia, es la destrucción misma de la libertad cristiana. Y la confesión cita allí la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18. Segunda de Pedro 2, 18. Y en el contexto, hermanos, parece que Pedro viene hablando de algo muy parecido a lo que estaba abordando Judas también. Vean lo que dice el apóstol. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pedro se dirige entonces a unos falsos maestros, pero también a los que estaban recibiendo esa enseñanza de los falsos maestros. Y es bien curioso, ¿qué prometían esos falsos maestros? Libertad. Libertad. Pero dice Pedro, ellos mismos eran esclavos de corrupción. En otras palabras, lo mismo, una distorsión, una perversión de la libertad cristiana. Una enseñanza que en lugar de llevarlos lejos del pecado, a personas que ya habían entendido algo del evangelio, los volvía a acercar a este. Y Pedro dice que esa condición es peor todavía. Mejor les hubiera sido que no hubieran escuchado, a que después de haber escuchado, perviertan el propósito de la gracia y de la libertad cristiana de esa manera. Pero por último, ¿cuál es el propósito entonces de la libertad cristiana? Con esta idea cierra el párrafo en cuestión. Nos dice que es que siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Este es el lenguaje de Lucas 1, 74 y 75. Es el lenguaje de Zacarías cuando está alabando a Dios por el cumplimiento de sus promesas. Dos versículos que se habían mencionado en el párrafo número 1. El punto es que la libertad cristiana tiene un propósito divino. La libertad para el cristiano no significa que podemos hacer lo que nos venga en gana. El propósito de la libertad para el cristiano es el servicio a Dios. ¿Alguna vez habían pensado en esto, hermanos? ¿Qué es lo que significa la verdadera libertad? O incluso, déjenme ponerlo en estas palabras, ¿cómo se ve el libre albedrío en la gloria? ¿Cómo se va a ver en el cielo?
Recuerden que la confesión ya nos ha hablado de eso en otro capítulo, en el capítulo de libre albedrío. ¿Va a haber libertad en el cielo? Por supuesto. La libertad más gloriosa, la libertad en toda su plenitud. Pero ¿cómo se va a ver esa libertad? En una obediencia alegre, sumisa, que haya deleite en Dios, que ama a su prójimo también sin medida, porque ve a Dios reflejado en éste. Esa es la libertad para el cristiano. Por eso, aunque suene paradójico, el cristiano puede decir: soy un esclavo libre. ¿Por qué esclavo? Porque hemos sido comprados por precio, por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué libres? Bueno, podemos volver al párrafo 1 y ver de todas las cosas otra vez de las que Dios nos ha librado en Cristo. De la esclavitud al pecado, del dominio de Satanás, del temor a la muerte, etcétera, etcétera. Terminemos, hermanos, con 3 aplicaciones. En primer lugar, este párrafo nos ayuda a recordar, a ser cuidadosos de no malinterpretar la libertad cristiana, de no ser como aquellos que utilizan la gracia como si fuera un pretexto. La gracia no es ningún pretexto. En segundo lugar, reconozcamos que aquellos que toman la libertad cristiana como excusa se encuentran en un error fatal. Y digo fatal porque esto va a llevar a la condenación. Que la persona queda engañada. Dice: ya soy libre, como veíamos en Pedro, pero son esclavos de corrupción, son esclavos del pecado. Piensan que ven, pero no ven. Y como decía, hermanos, ¿cuántos se encontrarán bajo este mismo error hoy en día? Por una mala instrucción, por una mala enseñanza y por el pecado que hay en sus corazones. Por supuesto. Por último, recordemos que no podemos desvincular la libertad cristiana de la obra de Cristo en el Evangelio. Esto significa lo siguiente: si entendemos bien lo que está en el párrafo 1 de este capítulo, si entendemos correctamente qué es lo que Cristo logró para nosotros, lo que Él hizo a nuestro favor, eso nos guardará de caer en cualquiera de estos 2 extremos que hemos visto. El extremo del párrafo 2, ¿cuál era? El de agregar mandamientos que no están en la palabra de Dios, que son contrarios a ella. O por otro lado, el de ignorar los mandamientos de Dios y el propósito de la libertad cristiana. Dicho de otra manera, hermanos, el Evangelio, el volver al Evangelio, el volver nuestras miradas a Cristo una y otra vez, nos guarda de caer en uno de esos 2 errores, de querer agregar mandamientos o de querer vivir de una manera licenciosa. Por eso es tan importante que entendamos cuáles son las implicaciones que el Evangelio tiene, cómo el Evangelio llega a impactar nuestra vida. Si entendemos correctamente, de nuevo, lo que Cristo ha hecho a nuestro favor, párrafo número 1, vamos a ser guardados de lo que dice el párrafo 2 y también de lo que dice el párrafo 3. Y vamos a hacer un uso correcto de esa libertad que Dios nos ha dado para que lo sirvamos a Él y para que nos sirvamos los unos a los otros. Amén, hermanos.